¿Qué tal amigos? Nuevamente en esta cápsula jurisprudencial, hoy vamos a hablar de las diferencias que existen entre los tipos penales de homicidio y asesinato, previsto en el artículo 251 y 252 del Código Penal. Previo a otorgar una respuesta, resulta necesario acudir a la doctrina, a efectos de distinguir las figuras penales de homicidio y asesinato. En ese sentido, en cuanto al delito de homicidio, se encuentra normado por el artículo 251 del Código Penal, en cuyo mandato dispone que el que matare a otro será sancionado con presidio de 5 a 20 años. Si la víctima del delito resultare ser niña, niño o adolescente, la pena será de 10 a 25 años. En síntesis, el homicidio es la acción de matar a otro ser humano de forma dolosa o intencional, siempre y cuando la conducta por sí sola no se adecue a un asesinato, cumpliendo las condiciones que se verán en el tipo de asesinato. El delito de homicidio, por más sencilla que parezca la fórmula, es la acción de matar un sujeto a otro y tiene connotaciones y características que le hacen variar su ámbito de efectividad y de aplicación en función a las cuestiones que se verán más adelante. Doctrinalmente, el delito de homicidio está descrito como la muerte de un hombre cometida injustamente por otro hombre. Así definió el tratadista Carrara a este ilícito penal. Por su parte, Cuello Calón sostiene que homicidio es la muerte voluntariamente causada por otro hombre, y aún más contundente resulta la definición dada por Soler cuando dice que homicidio es la muerte de un hombre sin que medie ninguna causa de calificación o privilegio. Por su parte, el artículo 252 del Código Penal describe el tipo penal de asesinato, estableciendo que será sancionado con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto el que matare 1. A sus descendientes o cónyuge o convivientes sabiendo que lo son. 2. Por motivos fútiles o bajos. 3. Con alevosía o ensañamiento. 4. En virtud de precio, dones o promesas. 5. Por medio de sustancias venenosas u otras semejantes. 6. Para facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados. 7. Para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido. Este delito se constituye en uno de los más graves previstos por el Código Penal, no solo por la afectación al bien jurídico protegido, sino por la pena máxima determinada que tiene previsto el tipo penal, el cual, a diferencia del homicidio, tiene un contenido casuístico detallado y existe de forma clara previsiones normativas por las que un homicidio deja de serlo y se convierte en asesinato. Al igual que el homicidio, la acción es matar a un ser humano de forma voluntaria e intencionada, pero a diferencia del mismo delito, en el asesinato la muerte de la víctima se convierte en el medio para alcanzar un fin, o el fin alcanzado de una forma macabra, provocando y generando un sufrimiento innecesario en su víctima, quien también puede estar investida de características particulares, por lo que el legislador ha previsto imponer la pena máxima de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. La conducta típica es idéntica al homicidio, consiste en matar a otro. La diferenciación radica en que el asesinato debe concurrir para ser calificado como tal. Algunas de las circunstancias reflejadas en el artículo 252 del Código Penal. El asesinato es el homicidio calificado que se diferencia de los otros delitos contra la vida por ser el más grave y además aquel que tiene un contenido subjetivo doloso puro. Esto quiere decir que en definitiva el asesinato lleva consigo uno de los elementos que configuran la clara intención del sujeto activo de perpetrar el delito, de asegurarse
de sus resultados o de provocar o infligir sufrimiento, dolor grave en su víctima. La pena es la más grave prevista por el legislador, incluyendo la categoría de la prohibición de salida, inclusive por indulto, lo que significa que no permite ningún beneficio penitenciario a posteriori. De la nómina otorgada por el artículo 252 del Código Penal se analizará los incisos 2 y 3 por ser de interés en este tema de análisis. Así, el inciso 2, referido a los motivos fútiles o bajos, son aquellos que en definitiva no son razón mínima para quitarle la vida a otra persona. Respecto a la razón mínima, no es equivalente ni por un momento a una causal de justificación. Por el contrario, es la antítesis de una justificación o de un legítimo móvil para quitarle la vida a otra persona. La futilidad o bajeza es la ausencia de razón mínima para accionar de una forma desproporcionada ante la inexistencia de una provocación o cuando la provocación es mínima e irrelevante. Por ejemplo, el caso del sujeto que se encuentra en un bar y que por accidente el camarero deja caer una bebida en su pantalón. El sujeto saca un arma y mata al torpe camarero. En este caso, no existe una mínima razón para reaccionar de una forma tan desproporcionada ante una provocación accidental. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con aquel que bebe y mata a golpes al violador de su hija después de conocer quién era. Si bien el hecho no podría constituir una legítima defensa por la falta de inmediatez de la reacción defensiva, tampoco podría adecuarse a un asesinato, porque en definitiva, si existe razón mínima que si bien no justifica la acción, al menos la convierte en una reacción razonable, entonces estaríamos hablando de homicidio. El numeral 3, circunscrito a la alevosía y el ensañamiento, al igual que el ensañamiento, regula otro de los modos de ejecución del homicidio calificado, que es la alevosía. Básicamente, esta comprende el modo de matar a traición sin que el autor se exponga a la posibilidad de que su víctima se defienda o impida el ataque. Es el empleo de medios, modos o formas en la ejecución del hecho delictivo, todo en cuanto tiendan directa y especialmente a asegurar la muerte deseada sin riesgos para el autor. Es necesario e indispensable que la víctima se encuentre en estado de indefensión a través del cual no puede oponer resistencia alguna, por lo cual el sujeto activo no ha de tener riesgo alguno durante la ejecución del hecho. Es necesario que el autor actúe sobre seguro, esto es, sin riesgo alguno por parte del accionar de la víctima o de terceros con el propósito de oponerse o rechazar la agresión. Si el ataque se produce de frente, con la posibilidad de que la víctima se defienda y se oponga a la agresión, no puede concluirse que el hecho se perpetuó mediante alevosía. Para la existencia de alevosía se debe observar la necesaria presencia del elemento psicológico que caracteriza el actuar del sujeto. No es suficiente que la gente actúe sin riesgo para sí, ocultado su persona en la emboscada o haciéndose amigo de la víctima para luego darle muerte abusando de su confianza. Es indispensable que el autor sepa que obra cobardemente, a traición, con engaño, y que de otra manera no podría haber matado, al menos en ese momento y lugar. La doctrina, casi en forma generalizada, entiende que la exigencia típica consiste en el elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, toda vez que la sola existencia de la indefensión del damnificado no alcanza para el perfeccionamiento de la tipicidad penal. Es así que la alevosía requiere una situación de indefensión de la víctima como requisito típico, objetivo, aunado al elemento de ánimo delictivo o disposición interna de la gente que consiste en aprovecharse de tal indefensión para cometer el delito, lo que vendría a ser el elemento psicológico. Bueno, eso sería todo en cuanto a la diferenciación entre estos dos tipos penales que suelen mucho confundirse, ¿no? Y
generalizar que son lo mismo.